¿Cuál es el plan del multimillonario Soros para descristianizar Europa? Soros tiene sus aliados en los grandes medios de comunicación y en la burocracia de la Unión Europea. Está trabajando por un gobierno mundial y para destruir las naciones individuales. Un caso reciente es su proyecto al separatismo catalán. Pretende cambiar la población de Europa mediante la migración, que él mismo inspiró desde Grecia. Recientemente el primer ministro de Hungría ha revelado el plan. Se trata de reemplazar la población autóctona por migrantes musulmanes, lo cual creará un caos cultural a corto y medio plazo, ayudará al incremento de atentados terroristas y será caldo de cultivo para la creación de un gobierno mundial que ponga orden ante el desorden percibido. La estrategia del reemplazo de la población europea ya fue planteada por la ONU hace casi 2 décadas, y este plan ya se está ejecutando. Pero para que fuera posible, fueron necesarias estas décadas de descristianización forzosa del continente. El cardenal Müller recientemente ha hablado sobre los efectos de esa política. Dijo que la situación de Europa es dramática porque todos los elementos de fe y la piedad popular se derrumbaron. Y agregó que Europa experimenta un proceso de descristianización forzada, más allá de la simple secularización, mucho más allá. ¿Qué quiso decir el cardenal Müller con descristianización forzada? Si lo estudiamos más a fondo, veremos que hay una estrategia forzada para debilitar el cristianismo y permitir la entrada musulmana más fácil. Y esto es parte de la agenda del globalista para desestabilizar a los países europeos y hacerlos vulnerables para un gobierno global. Un plan trazado de antemano por la élite internacional. Millones de migrantes, en su mayoría de África y Oriente Medio, han invadido Europa en los últimos 3 años. Esto a su vez ha traído un cambio en la matriz cultural y religiosa de una Europa de matriz cristiana a una de matriz mixta con la incorporación musulmana. Hay un documento de las Naciones Unidas preparado en el año 2000 que revela que la ONU ya estaba promoviendo el concepto de migración de reemplazo en Europa, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales y los políticos progresistas. El documento Migración de Reemplazo, solución a la disminución y envejecimiento de las poblaciones, detalla que las tasas de natalidad se hunden en toda Europa e identifica una solución: la migración masiva. El documento sostuvo hace casi 2 décadas que la inmigración masiva era necesaria para sustituir el envejecimiento de la población de los países desarrollados. El documento dice que las economías sufrirán debido a la escasez de mano de obra y la caída de los ingresos fiscales sin la migración. Por lo tanto, entre las variables demográficas, solo la migración internacional puede ser un instrumento para hacer frente a la disminución y el envejecimiento de la población en el corto y medio plazo. Estamos hablando de llevar migrantes a Europa para reemplazar a los europeos que no nacen, debido a las políticas antinatalistas de Occidente, basadas en el aborto y la anticoncepción. Este informe de la ONU, del que hablamos, no es un oscuro estudio escrito y luego ignorado, sino una pieza fundamental de la agenda a favor de la migración impulsada por las Naciones Unidas. El veterano comentarista político y exasesor de la Casa Blanca, Patrick Buchanan, dijo que el hecho de que la ONU promocione una migración masiva de los pueblos del tercer mundo a Europa para reemplazar a las poblaciones nativas es coherente con su ideología antioccidental y no es sorpresa. Y explica por qué. No mucho tiempo después de su nacimiento, la ONU llegó a ser dominada por los delegados diplomáticos y personal, entre cuyos principios operativos eran que Occidente era culpable de crímenes históricos contra la humanidad
y que la justicia exigía la transferencia sin fin de la riqueza adquirida ilícitamente de Occidente a un tercer mundo que había oprimido. Las incoherencias que hacen pensar que hay algo más atrás. Más de 2 millones de inmigrantes solicitaron la condición de refugiados en Europa en los últimos 3 años. Sin embargo, el comisionado alemán para la inmigración, los refugiados y la integración, Aidan O'Toole, dijo al Financial Times que solo el 25% de los inmigrantes recientes en Alemania encontraría un empleo en los próximos 5 años. En Suecia, el gobierno aceptó 163.000 solicitudes de asilo en 2015. Un año más tarde, solo 500 de estos inmigrantes habían encontrado trabajo. Los migrantes cuestan al gobierno millones de dólares, al Estado sueco en beneficios económicos y de vivienda. En Holanda, el 90% de los solicitantes de asilo sirios y eritreos que entraron en los últimos años siguen siendo dependientes de las prestaciones sociales. Casi ninguno se empleó después de 18 meses en el país, informa Wacker Nederland. ¿Cómo es esto? ¿Buscan mano de obra y no les dan empleo? Quieren solucionar un problema económico con la migración. Y la mayoría de los migrantes que llegan viven del Estado. O'Toole sugirió otra cosa importante, que la mayoría de los migrantes que llegan no tienen calificación. Muchos de los primeros refugiados sirios que llegaron a Alemania eran médicos e ingenieros, pero fueron sucedidos por muchos más que carecían de habilidades. Se estima que un 75% de los solicitantes de asilo de Europa en 2015 eran hombres jóvenes, muchos de ellos sin formación o educación significativa. Economías modernas como las europeas necesitan mano de obra capacitada. Un informe de la ONU señala que buena parte de los migrantes a Europa ni siquiera solicitan el asilo, por lo que entran en la economía del mercado negro, que no solo implica trabajar en actividades legales recibiendo el sueldo en negro, sino sobre todo trabajar en actividades ilegales, como por ejemplo el narcotráfico. Lo que se ha filtrado del plan de Soros. El plan de Soros se ha revelado por documentos de la Open Society Foundation filtrados por Wikileaks. Fortalecimiento de las organizaciones supranacionales, como la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, la Unión Europea, que son la matriz inicial del gobierno mundial. Desaparición de las fronteras porque son obstáculos de una sociedad global. Disolución de las identidades nacionales a partir de inmigración y la creación de sociedades multiculturales, conflictivas, bajo la tutela de un gobierno planetario. Establecer un gobierno mundial generando acciones globales para justificarlo, como la alarma contra el cambio climático y las tormentas solares. Reingeniería moral y espiritual eliminando la moral natural objetiva. Suplantar las religiones por el vago humanitarismo de la corrección política y la espiritualidad de que todas las religiones son iguales. Sustitución de los europeos autóctonos, reduciendo su natalidad y hacer que los norteamericanos blancos sean una minoría. Establecimiento de una nueva guerra fría contra Rusia, que no acepta perder su identidad, llevando a la humanidad a las puertas de un conflicto nuclear. La política del gran reemplazo. No se puede por más tiempo hablar de la inmigración, sino de una invasión organizada, financiada y planificada por Bruselas, con la complicidad de Roma, ha dicho Matteo Salvini, el líder de la Liga Norte de Italia, en mayo de 2017. Algunos creen que la ONU y las ONGs están dando lugar a lo que el escritor francés Renaud Camus denomina el gran reemplazo, lo que significa que en unas pocas generaciones los nombres de los lugares siguen siendo los mismos, pero las personas y sus valores cambian. El arzobispo católico de Estrasburgo, Luc Rabel, recientemente declaró en la publicación francesa Valeurs Actuelles que Francia estaba sufriendo dicha sustitución, que apunta a la afluencia de inmigrantes musulmanes y sus altas tasas de natalidad en relación con la población nativa. Los creyentes musulmanes saben muy bien
que su tasa de natalidad es tal que hoy en día lo llaman el gran reemplazo. Te dicen de una manera muy tranquila, muy positiva, que un día todo esto será nuestro. Ravel y otros críticos conservadores proporcionan pruebas de la ingeniería del gran reemplazo. La propensión de los medios de izquierda y los políticos en condenar las familias grandes, promover el aborto y la anticoncepción, y declarar al mismo tiempo que es necesario para la inmigración elevar las tasas de natalidad.